Buenas tardes para toda la audiencia de la radio 89.9. Un jueves más, Javier, haciendo lo que nos gusta. Haciendo lo que nos gusta. Hablemos de historia, HDH. Bueno, tenemos varios temas para el día de hoy. Estamos en la semana de mayo. El mes de mayo es muy patriótico. El 25 de mayo, el 11 el Día de la Escarapela, ahora viene el 29 el Día del Ejército. Es decir, que tenemos muchos temas patrios en el mes de mayo. Pero yo te estaba por hacer una propuesta. Sí, cuente. Yo te estaba por proponer, ya que vos tenés anécdotas de nuestra ciudad, dedicarnos a esas anécdotas de nuestra ciudad, a esas efemérides de nuestra ciudad, locales, en la primera parte del programa. Bueno. Y en la segunda parte del programa, hacer una cronología desde el descubrimiento de América, si se quiere, hasta la semana de mayo, si nos da el tiempo. De 1810. Porque resulta ser que a mí me gustó la historia cuando alguien me la contó cortita cronológicamente. Entonces después que me hablaba de lo que me hablaba, o leía yo lo que yo leía, lo podía ubicar en el escalón de la escalera que corresponde. Y ahí le agarré el gustito a la historia, porque si no, vos te cuentan una historia... Queda muy difusa. Claro, que aparece descolgada. Claro. Entonces vamos a insistir con la cronología, desde Colón hasta el 25 de mayo, para que después, y vamos a insistirlo más de una vez, a efectos de que la gente pueda ubicar en la escalera cronológica, en el escalón cronológico que corresponda, cada tema del programa. Exacto. ¿Te parece? Y por ahí también hablar un poco de 1810, esa semana del 25 de mayo, pero la semana previa, todo lo que se gestaba, cómo se movían las personas. ¿Qué pasó con los ingleses? Con los ingleses, siempre con sus intereses. ¿Qué pasó con los ingleses? ¿Qué pasaba con los españoles? ¿Vos sabés que la primera resolución que dictó la primera junta de abrir el comercio, era en definitiva abrir a los productos de Inglaterra, la redactó el presidente de una compañía inglesa que era amigo de Moreno? Seguro, que no solo que era amigo, era jefe. Y posiblemente jefe, sí. Y no quiero decirte socio, porque creo en la honestidad de los patriotas. Era un tema comercial, por eso digo, era jefe de él. Pero también lo digo, claro. También lo pienso. Pero claro, si hoy te querés separar de los Estados Unidos, tenés que recostarte con China. Y si en aquel momento querías separarte de los españoles, tenías que recostarte por los ingleses, porque tampoco podías hacerla solo. Claro. Como hoy no la podés hacer solo. Que era el mercado más pujante del momento. Así que en definitiva, mundial, haberse valido de los recursos y de las influencias que brindó Inglaterra con un interés comercial, para mí fue legítimo por parte de los revolucionarios. Y después vamos a contar algunas picardías también que tuvieron nuestros padres fundadores de que fue esa primera junta. Pero bueno, vamos a dejarlo para la... Aparte, para terminar este temita, esta entradita, te cuento. Se recostaron por los ingleses, sí, pero todos terminaron pobres. Ninguno de los patriotas de Mayo terminó rico. Así que, mi amigo, vamos a atribuirle a un error o a algo necesario por la circunstancia histórica, pero no jamás a a actos de corrupción. A actos de corrupción, a eso me refiero. Exactamente. Bueno, hoy es distinto el tema, ¿no? Hoy es distinto. En el mundo moderno, digamos. Exactamente. Bueno, vamos a entrar un poco a las efemérides locales, las efemérides obereñas, que la verdad han pegado bien en la gente, en los vecinos de Oberá. Mucha gente me para y me cuenta, che, vos sabés que mi abuelo tal cosa, o mi tío tal otra... Y yo voy tomando nota, voy agendando y después me meto e investigo sobre el tema. Y efectivamente es así. Vos sabés que el 26 de mayo, vamos a tomar un matecito también. Sí, señor, es parte del programa. El 26 de mayo... el mate es parte de nuestra historia, sí, ¿no? Sí, y esperemos que podamos seguir tomando mate, porque por los precios que dice que va a valer la yerba mate. Vos sabés que vino un amigo mío ayer de allá, cerca del Indio, a comprar a un negocio que no puedo nombrarlo por una cuestión de ética. Nosotros no podemos hacer propaganda o despropaganda de alguien, menos de un comercio. Vino a comprar acá al centro la yerba porque el medio kilo lo consiguió a 1.000 pesos, 1.000 y piquito de pesos. Me mostró la factura, me mostró el ticket. Y
en el barrio de él lo consigue a 3.200. Y todavía es barato. ¿Verdad que vamos a ver qué se viene? El medio kilo, ¿no? Y entonces pienso y digo, todos los planes antiinflacionarios, ya que estamos hablando de historia, Sí. todos los planes antiinflacionarios que se ensayaron en este país, llámese plan primavera, plan austral, plan el 1 a 1, plan de no sé cuánto, ensayado por los distintos partidos políticos que han gobernado este país y que han intentado, mal o bien, terminar con la inflación, se encontraron con muchos escollos, entre ellos la inescrupulosidad de algunos. Porque si alguien cobra 1.000 en pleno centro y está ganando, a 1 kilómetro no puede costar 3.000. Me dice mi hijo que está en Buenos Aires, la diferencia de precio de los repuestos de las motos y de los mismos repuestos de la moto, de un lugar y otro. Entonces, si a una cuadra te venden barato, claro, y en la otra cuadra te asaltan, es porque hay un asaltante. Y eso fue también parte de nuestro karma, el karma argentino, claro, ¿no? Y también un consejo para los vecinos: caminen y vean, comparen precios y compren donde más les conviene. Sí, señor. Bueno, te cuento, Javier, que el 26 de mayo de 1924 nació en Oberá un señor que se llamó Diógenes Riquelme. Estoy hablando de la agrupación de los Boy Scouts, siempre listo el eslogan que ellos tienen. También los chicos exploradores, porque Boy Scout es un término inglés. Acá serían los chicos exploradores. Claro, Boy quiere decir chicos, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y Boy es muchacho, sí. Y Scout no sé, pero y explorador. Boy es chicos y una institución mundial, sí, que le hace muy bien a los chicos. Los chicos aprenden educación, aprenden disciplina, aprenden a pensar, aprenden a resolver problemas, y puedo decirlo, conozco muchos chicos que fueron Boy Scout, mi hijo fue Boy Scout en una época, que no es lo mismo un adulto que fue Boy Scout cuando chico que aquel que no lo fue. Exactamente, porque se transmitían muchos principios y muchos buenos consejos. Y este señor Diógenes Riquelme, que seguramente es muy recordado en la ciudad de Oberá, como vos decís, por distintas generaciones, porque tuvo mucha injerencia y estuvo muchos años al frente de los Boy Scouts, transmitía esos valores. Fíjate vos que comienzan los primeros pasos de este grupo de jóvenes exploradores, chicos exploradores, en 1962. ¿En dónde comienzan? En la iglesia sueca de Oberá. Mira vos. ¿Impulsados por quién? Por un pastor que se llamó Anders Ruth. Este pastor, Anders Ruth, vio este trabajo del señor Diógenes Riquelme y dijo, bueno, vamos a ayudar a la vida de estos jóvenes, a la formación de estos niños, porque muchos eran niños, sin duda, transmitiendo esos valores de solidaridad, de respeto, de disciplina, de compañerismo, y también algo que no era muy común en esa época, que era el amor por la naturaleza. El hombre, en general estoy hablando, muchas veces ha maltratado la naturaleza, lastimándola, hablando de animales, hablando de... nosotros cuando éramos chicos, claro, cazábamos pajaritos con ondas. Exacto. Y jugábamos entre los amigos del barrio, ¿quién cazaba más pájaro? ¿Podés creer? Bueno, hoy un niño de hoy se horrorizaría si vos lo decís que tiene que salir a cazar pajaritos con onda, sí, o con un aire comprimido. Sí, y señor. Otra cosa también que enseñaban los Boy Scouts en este amor a la naturaleza, porque ellos iban acá a la zona de nuestra selva misionera, cómo prender un fuego y cómo apagar ese fuego. Sí, señor. Porque sabemos que en época de sequía vos dejás un fuego mal apagado y producís un incendio terrible, con muchos perjuicios de vidas de personas, de animales, y el deterioro de la naturaleza, claro, el medio ambiente, y el daño, y también daño económico que le generás a la gente. Bueno, te cuento que estas actividades de los Boy Scouts, que comenzó con el señor Diógenes Riquelme, apoyado también por el pastor Anders Ruth, también se trasladó a las instalaciones de la Gendarmería Nacional.
y dentro de las instalaciones de la Gendarmería Nacional han utilizado ese espacio para difundir estas ideas, como te dije, de orientación, digo, un niño que se pueda haber perdido en la selva misionera sepa cómo orientarse por las estrellas, por los cauces de los ríos, sepa también de primeros auxilios, porque a veces iban 2 o 3, alguno pisaba una piedra y se torció un tobillo, o se clavaba una astilla en el pie. Ahora, la educación y la disciplina fue sin duda la herencia más grande que dejaron los Boy Scouts y este tipo de instituciones similares. Por ejemplo, yo me acuerdo en la policía, el general Ríos creó en su época, hace muchos años, una escuela en la unidad regional para chicos de la calle. Una obra espectacular. Espectacular. Y los abanderados de las 4 escuelas, cuando no había una escuela ahí, claro, con maestros, sino que los chicos que se reunían ahí iban a distintas escuelas de obra, 4 abanderados llegó a tener esta escuela. La escuelita, digamos, claro, sí, por llamarle de esa manera, de la unidad regional. Mira vos, qué mérito. Estaba la policía infantil, que enseñaba a los chicos a cruzar general la Ríos, calle. me dijiste. Sí, fallecido, un señor, un grande, de las mejores personas que conocí. Y esas son las cosas que quedan, ¿no? Un día vamos a buscar un poco material para resaltar esta persona, esta personalidad, y que sirva de ejemplo también a las generaciones nuevas. Pero después, viste, por una cuestión ideológica, se cerraron las escuelas de la policía, ideológica y a veces también económica, ¿viste? Y económica también, y por distintas cuestiones que no vamos a mencionar, nos dedicamos a la historia más lejana, no tan cercana. Y bueno, creo que eso ya no se hace más. Yo estoy retirado de la policía, así que me imagino que ya no se hace. Vos sabés que este señor Diógenes Riquelme, que seguramente habrá quedado familiares de él acá en la ciudad de Oberá, le inculcó a todos estos jóvenes, que han sido muchos, porque esta actividad que dijimos comenzó en 1962 y se desarrolló con estas personas hasta 1983, o sea que es bastante tiempo, y creo que todavía están algunas agrupaciones en las instalaciones de Gendarmería. Les inculcaba a los jóvenes esos principios de igualdad entre ellos, de ser humildes, de tener ese servicio por la comunidad y fundamentalmente el respeto y el amor por la naturaleza. Y yo creo que es bastante importante este tema porque, como dije, la sociedad nuestra durante mucho tiempo no ha respetado la naturaleza y eso nos ha traído también grandes dolores de cabeza. Convengamos que esas épocas eran también épocas en las cuales nuestros hijos iban a ser, y lo fueron, mejores que los padres. Hoy las épocas han cambiado en el mundo, claro, y nuestros hijos corren riesgo de vivir en peores condiciones de las que vivimos nosotros. Fíjate vos, Javier, que este señor Diógenes Riquelme, sabiendo que vivía rodeado de la selva misionera, que es una selva bastante tupida, les enseñaba a los jóvenes a orientarse por las estrellas, a fabricar camillas con las cosas que encontraban en la selva, sí, señor, reconocer las plantas que podían ser comestibles de las que no, de las que iban a ser tóxicas o venenosas, sí, señor, y también que le ayudara a sobrevivir en la selva, porque más de un niño se habrá perdido en la selva. Bueno, hay una historia, perdidos en la selva, en El Dorado, de un grupo de inmigrantes que se fue a San Pedro, porque San Pedro tenían la idea de que era una gran ciudad. No solo se decepcionaron cuando llegaron a San Pedro, sino que cuando volvían, se perdieron y falleció la mitad del grupo. Un señor Wittrich, que tenía una radio, o que tenía un programa de radio, en El Dorado contaba esta historia, la contó, yo la escuché cuando era chico. Estábamos hablando de selva. Hoy ya... selva tupida. Sabemos que la selva queda solamente en los parques nacionales. Pero igual te perdés en un monte de guarda. Bueno, vos sabés que el señor Diógenes Riquelme,
que transmitió todos estos valores a los jóvenes obereños, falleció en el año 2016. Y acá, un hecho destacable, hay una calle en nuestra ciudad que lleva su nombre. Mira qué eso lindo. es lo que habíamos hablado. Mira qué lindo, mira qué lindo. Yo no sabía eso. El jueves pasado, cuando dijimos que la continuación de la avenida de Gendarmería lleva el nombre de Olo Tomás Nielsen, que fue un emprendedor y un visionario para la ciudad de Oberá, que generó muchas fuentes de trabajo para los obereños, que generó prosperidad. Bueno, este señor Diógenes Riquelmes también tiene una calle. ¿Dónde queda la calle? En nuestra ciudad, justamente por una ordenanza municipal. Y te quería redondear el tema, la frase que él repetía a sus jóvenes alumnos: siempre listo. Es decir, esa persona que está predispuesta a ayudar. Muchas veces hemos visto el Boy Scout o los jóvenes exploradores apagando incendios. Claro, pero en las propagandas ayudando a una ancianita a cruzar la calle, o una persona que esté con su vista disminuida para cruzar la calle, ayudando a rescatar un perro o un gato que se subió a un árbol. Bueno, siempre listo era la frase de los Boy Scouts. Así que desde acá, nuestro pequeño homenaje al señor Diógenes Riquelme y seguramente a los familiares que se van a enterar de que hablamos de él. Sí. ¿Qué otra anécdota local tenés? Interesante lo que has contado. Sí, está lindo. Vos sabés que en 1891, en mayo, 24 de mayo de 1891... Estamos hablando de 80 años de la Revolución de Mayo. Claro, 1891 exactamente. Salió del puerto de Estocolmo 200 familias en un barco que se lo conoció como el barco Boré. Estas 200 familias suecas viajaron a través del Atlántico y llegaron a Brasil en ese mismo año. Describe el señor Lloyd Jorge Winström, que yo insisto que debe ser familiar del que después fue procurador de la provincia. Es muy factible, es muy factible. Dice que estas familias suecas... Porque te repito, era la época en que los hijos estaban destinados a estar mejor que los padres. Entonces su padre vino inmigrante por cuestiones económicas, porque nadie abandona la patria si te va bien económicamente en tu país. Vinieron con una mano atrás y otra adelante, pero vinieron sabiendo que en Argentina tenían la posibilidad de que sus hijos sean mejores que ellos. Y así ocurrió, ¿no? Así ocurrió. Y te quería contar que justamente se vienen de Suecia, muchos fueron a Norteamérica, que era la panacea, o la meca de ese momento, y otros vinieron a Sudamérica, huyendo en Suecia y en Europa en general de la crisis social y económica que estaban sometidos en su país. Dijeron, bueno, subimos al barco, estoy hablando de 200 familias, papá, mamá y 1 o 2 hijos, una familia, 200 familias. ¿A dónde llegan? Llegan al sur de Brasil. Llegan al sur de Brasil, comienzan a vivir y a trabajar desde ese año 1891, pero después las condiciones que se estaban dando en Brasil, el tipo de vida que había ahí, no los conformó. Y desde el sur de Brasil y caminando, llegaron a, en ese momento no era la ciudad de Oberá, llegaron a nuestras tierras. Claro. Hay un libro que lo ejemplifica, que es De Yerbal Viejo a Oberá, y estas familias suecas, que ahora te voy a nombrar porque ahí sí tenemos un montón de descendientes, seguimos con el mate también, que eran obreros, mecánicos, albañiles, zapateros, carpinteros, y todos venían en búsqueda de una nueva... Piquetero ninguno, ¿eh? No. Vinieron todos a trabajar. A trabajar. De una nueva vida y de una vida más próspera y con mayor abundancia. Pero como te dije, llegan al sur de Brasil y desde ahí deciden irse, venir para acá, para las tierras misioneras, para la República Argentina. Sí, señor. Y encontramos personas o familias como los Peterson,
Mira vos. Stiberg, Carlson, Mira vos. Karlsten, Lutke, Johnson, Johansson, Peterson, Anderson, Mirá vos, Olofsson. Fíjate que son todos vecinos. Conozco a personas que son todos vecinos nuestros. Que tienen el apellido. Son todos vecinos nuestros. Björklund, son todos vecinos nuestros que hablamos con ellos, interactuamos con ellos día a día. Sí, bueno, sus abuelos hicieron esa travesía desde el sur de Brasil caminando hasta la provincia de Misiones. Oberá no existía. Eso es hacer patria, amigo. Eso es hacer patria. ¿Cuándo llegan acá? Entre 1910 y 1912. Fíjate el tiempo que no existía Oberá, porque Oberá se funda como tal en 1928, que dentro de 2 años tenemos el centenario. Por supuesto, ya vivían acá en nuestras familia, tierras. Algún rancho había, alguna casita por la mitad había. Ya trabajaban acá. Y hubo un pastor sueco, que fue el señor Flodel, que escribió un libro que se llamó Verano Eterno, en donde cuenta, este señor Flodel, este pastor Flodel, cuenta muchas cosas, historias, aventuras y desventuras de toda esta gente en su libro El Verano Eterno. Claro, para un sueco venir al calor misionero en enero no habrá sido fácil. Esto era un verano eterno para ellos. Y fíjate la paradoja de la vida. Hoy Suecia es uno de los países más ordenados del mundo. Y prósperos. Del mundo. La Scania es sueca, la Nokia es sueca, las grandes pasteras en el mundo que producen papel y producen material para pañal, etcétera, son suecas y finlandesas. Claro. Pero en ese 1891 esta gente pasaba grandes necesidades. Y hoy los bisnietos de aquellos que vinieron caminando a Oberá darían cualquier cosa. Y muchos habrán ido. Por irse a Suecia. Sí. Y más de uno está en Suecia o en Europa, ¿no? Sí. Lo que es doloroso para un argentino de bien. Exacto. Porque no queremos echarle la culpa a nadie en este programa. No queremos echarle la culpa a nadie. Estamos contando historias. Ni hablar de nadie. Pero desgraciadamente eso pasa. Que venga el abuelo a pie y el bisnieto vuelva a Europa, duele. Y sí. Duele. Así que bueno, queríamos hacer también un homenaje a esta bueno, acá nos hace señal nuestro musicalizador. Vamos a la primera pausa con Roberto. Y yo apago el video. Bueno, seguimos con la segunda parte del programa. Colega, en verdad me han gustado mucho las anécdotas que has contado de Oberá. Y veo que tenés otra anécdota importante que yo te pediría que la cuente en esta segunda parte antes de entrar a la Revolución de Mayo. Me puse una pastilla en la boca porque tengo un poquito de raspera en la garganta. Bueno, te cuento algo, Javier. Esto, como se dice, oculto a la vista de todo o a los ojos de todo. Te voy a hablar del reloj de sol que está en el corazón de nuestra ciudad. En Oberá. En Oberá, en la avenida Sarmiento, esquina Santa Fe. Este reloj de sol, pero en realidad se llaman cuadrantes solares, lo diseñó un compatriota tuyo. Mira vos. Se llamó Peiralo Carvajal. Primera vez que escucho ese nombre. Bueno, Peiralo Carvajal, un señor que nació en Montevideo en el año 1913, fíjate, antes de la fundación de Oberá, cuando estaban viniendo los suecos para acá. Sí, señor. Él nace en la ciudad de Montevideo y fallece en Blumenau en el año 2005 a la edad... ¿Brasil o Europa? No, Brasil. Eso donde pasamos cuando vamos a Camboya. Exactamente, cuando vamos ahí está la fiesta de la cerveza, creo que en Blumenau. No sé, pero hay fiesta. Brasil está en todo. Todo. Bueno, a la edad de 92 años. Te cuento que este señor Peiralo Carvajal fue quien diseñó este reloj de sol o cuadrante solar, y fue construido por el señor, un vecino de Oberá, Antolín Esteban Lugo. ¿Algo que ver con la colega? Creo que es el padre, porque vi un video donde la hermana de Mabel hablaba de que su papá fue quien construyó. Él no se acredita sobre el diseño que había hecho Carvajal. Exactamente, el diseño que
había propuesto Peiralo Carvajal. Cuando se inaugura, o sea, empiezan los trabajos en mayo de 1972 y se inaugura en octubre de 1972. ¿Y todavía está el reloj del sol ahí? Todavía está parado. ¿Dónde está exactamente? Avenida Sarmiento, esquina, o sea, en el medio de calle Santa Fe, frente al Banco Macro, Adinco, bueno, no voy a nombrar firmas comerciales. Bueno, pero está en esa zona, en pleno centro. Exacto. ¿No es cierto? Oculto a los ojos de todos. Hemos pasado 1000 veces. Después Claro, pusieron un reloj del sol que está rodeado de árboles. También Claro. es un poco... También, porque justamente tiene que darle el sol de lleno para que marque como corresponde. Sí, de señor. árboles y de edificios. Sí, señor, y de ¿Entendés? edificios. Porque ya después Povera fue creciendo. Sí, y... hay edificios que tienen 7 pisos. Sí, Entonces, bueno, señor. ya el sol ya no ingresa como antes. Pero No es tan exacto el reloj, en digamos. 1972 no estaban estos edificios. Sí, era señor. toda una construcción chata. Totalmente. Bueno, te y me cuento- dijiste que habían puesto un reloj digital después. Después se puso un reloj digital, no sé bajo qué intendencia, se puso un reloj digital arriba que creo que ahora está sin funcionar porque me parece que una de las lluvias, una tormenta, lo lastimó, lo rompió y no se lo restituyó después. Te cuento que este señor, Peiralo Carvajal, construyó a lo largo del mundo, porque era un trotamundo, y ahora te voy a contar... Los genios son así. Te voy a contar con quién se codeaba este señor Peiralo Carvajal. A lo largo y a lo ancho del planeta construyó más de 500 relojes o cuadrantes solares en 64 países. Me rectifico, él no los construía, él los diseñaba. Él los diseñaba. Según las características del lugar. Según Según por dónde salía el sol, porque el sol no sale en la misma dirección en Oberá que en Buenos Aires. Tiene su cuadratura, Claro. digamos. Que y hay que tampoco en ubicarlo. verano que en invierno. Tiene que ser un astrónomo realmente. Bueno, este señor era cosmógrafo y cosmólogo, que son esas personas que se encargan de describir y mapear el universo, que es una rama de la física y la astronomía que estudia todos estos cuerpos solares, entre ellos el Sol. Este señor Peiralo Carvajal, que como te dije recién fue un trotamundo, un artista, porque realmente era un artista porque hacía esos diseños que quedan para la eternidad. Sin duda. Fue amigo... Escuchame, se diseñó relojes para 64 países. 500 de estos cuadrantes solares, en 64 países. En 64 países distintos. Estamos hablando de un hombre que realmente entendía de las estrellas, digamos. Exactamente. Bueno, se codeaba con gente como Salvador Dalí, Mirá vos. García Lorca, Mirá vos. Hemingway, Mirá Jean-Paul vos. Sartre, Simone de Beauvoir. Sí, era un artista reconocido a nivel mundial. Así que bueno, Y pasó por Oberá. pasó por Oberá, pero no vivió acá. No, bueno, habrá Diseñó vivido, el reloj, estuvo un tiempo, trajo el diseño y se habrá ido. que comenzó esto en mayo de 1972 y finalmente la obra concluyó en octubre de Vos sabés que 1972. hay un reloj de sol en La Cruz. Y te voy a contar de corazón porque fue una persona que yo aprecié mucho, porque con él aprendí a pensar muchas cosas de la vida, sinceramente. Ujú. Veníamos con don Oscar Garay de Buenos Aires, Sí, en un Toyota mío que recién había comprado, recién había salido el Toyota, el Corolla fabricado acá en Argentina, y aquellos modelos viejitos. sí, unos Y maquinones. me dice Garay, déjame manejar. Estamos hablando de un tipo que entendía del volante, ¿no? Sí, sí. Y entendía de palanca de cambio y conocía de memoria la ruta de acá a Buenos Aires. Y cuando pasábamos por La Cruz, a ciento no sé cuánto, porque manejaba Sí, rápido, manejaba rápido. me dice, ¿qué tal, Javier, si entramos a ver el reloj de sol que dice que hay acá? Y ahí yo le conté que sí, que había un reloj de sol construido por los jesuitas en su época. Ujú. Y me dijo, bueno, y dobló a Y la entraron. derecha y entramos y vimos el reloj de sol. Nos imaginamos que era una gran construcción y es apenas un pilar. Es una tontez, digamos. El problema es que para que marque la hora exacta, la cuadratura y la posición de Claro. los ángulos de esa construcción tiene que ser exacta y exige, como nos contó un señor
que nos hizo de guía de turismo, digamos, un vecino, exige conocimiento del universo muchísimo, de cómo, qué sé yo, cómo funciona el sol, Claro. Porque marca la hora exacta durante todo el año. Exacto. Y como te dije, En invierno y en verano. invierno y en verano, el sol tiene distintos, no giros, porque el giro es el mismo, pero distintas formas de llegar a nuestro planeta. Sí, señor, así es. Bueno, en 5 minutos vimos el reloj de sol. Los y seguimos cuadrantes viajando. solares. Bueno, estamos entonces Vamos a la segunda parte del programa. a la segunda parte. ¿Qué dice la producción? No, estamos bien de tiempo. Bueno, sin duda, dijimos, el 25 de mayo es una fecha crucial en nuestro país, que no solamente fue para nuestro país, sino que de acá se desarrolló toda la libertad de Sudamérica. El nacimiento de la patria. Vos sabés que cuando llegaron los españoles, no lo hicieron por un solo lugar, América. A México, lo que hoy es México, llegó Cortés. Ujú. A Lima, lo que hoy es Perú, Lima, Perú, llegó Almagro y Pizarro. Y al Virreinato del Río de la Plata llegó Pedro de Mendoza. Llegaron varios, pero vamos a Los ponerle más Pedro de destacados. Mendoza, que fue el que fundó la ciudad de Buenos Aires por primera vez. Y bueno, se crearon 4 virreinatos en América. El Virreinato de México, el Virreinato de Nueva Granada, con capital en Bogotá, el Virreinato del Perú, Exacto. con capital en Lima, y el Virreinato de Buenos Aires, con capital en No, Buenos del Aires. Río de la Plata. Del Río de la Plata, Ujú. con capital en Buenos Aires. Ahora, el virreinato más pobre de todos era el Virreinato del Río de la Plata. Y por ser el virreinato más pobre, no había tantos españoles nativos como sí había en el Virreinato del Perú y en el Virreinato de Nueva Granada, con capital en Bogotá. ¿Qué te quiero contar con esto? Te quiero contar que la libertad de América, de los españoles, en el Perú y en Nueva Granada, fue mucho más difícil que lo que hicieron nuestros patriotas acá. Porque acá era un virreinato pobre, donde había pocos españoles, Claro. donde venían a refugiarse muchos ingleses, entre ellos Brown, entre ellos Borchardt, que era francés, Sí. pero que venían a refugiarse, ¿por qué? Y porque venían corridos por algo de sus lugares. Ujú. Tampoco De quiero origen. endilgar delitos de los que no estoy seguro, pero sin duda no venían a buscar prosperidad al Virreinato del Río de la Plata, que era un virreinato pobre. Pero ¿qué pasaba? Tampoco había españoles. Había pocos españoles que habían jurado lealtad al rey. Y los españoles, los hijos de españoles que había en el Virreinato del Río de la Plata, todos estaban más o menos de acuerdo con la revolución. Ujú. Por eso la revolución en Nueva Granada con Bolívar fue sangrienta. En el Perú con San Martín y con Bolívar fue sangrienta. Y en el Virreinato del Río de la Plata la revolución fue prácticamente pacífica. Claro. Porque no hubieron muertes No, en el momento en de el la primer revolución. momento no. Pero siempre lo digo, las muertes que no nos hicimos en la Revolución de Mayo, nos las estamos haciendo hasta ahora. Ujú. Porque como donde hay lucha, una revolución con lucha, generalmente, como dijo San Martín estando en Montevideo, dijo, un bando aplaca al otro. Acá no. Acá los bandos no se aplacaron. Acá se crea la Revolución de Mayo, en 1810, cuando se elige la primera junta, y se creó la primera grieta, porque un bando no aplastó al otro. Los dos bandos estaban, Terminaron conviviendo. Terminamos conviviendo en la primera junta. Unos con Saavedra y otros con Moreno. Los más conservadores con Saavedra, los más acérrimos revolucionarios con Moreno. Y empezó la primera grieta histórica de la Argentina, entre saavedristas y morenistas, que terminó, como sabemos,
con la muerte de Moreno, que muchos historiadores alegan, y hay pruebas de ello, de que fue un asesinato. Envenenamiento. Un envenenamiento. Sí. Entonces, las muertes que no nos hicimos en la Revolución, el día de la Revolución, nos las hicimos después. Bueno. Lo cierto es que en cada virreinato había un virrey, que representaba al rey de España, con sus mismas atribuciones. Y nosotros acá teníamos un virreinato. Nosotros acá teníamos un virrey. Pero resulta ser que con el ánimo de llegar a Chile y después a Perú por mar, como en definitiva hizo San Martín, en 1806 y 1808, el virreinato del Río de la Plata fue invadido por los ingleses. Exactamente. Las famosas invasiones inglesas. Y la segunda invasión le llegó a tomar Buenos Aires y a establecer un gobierno en Buenos Aires, amén de quedarse con el tesoro. Sí. Estableció un gobierno inglés en Buenos Aires y un montón de criollos al mando de Liniers, que era francés, fíjate vos, pero defendió a la corona española como nadie. Le había jurado fidelidad al rey de España. Sí, señor. Organizó la reconquista de Buenos Aires y los ingleses fueron expulsados por segunda vez. Vos sabés que hay un dato muy importante. ¿Qué motivó o qué despertó el tema de las invasiones inglesas? En los criollos, digo. Despertó ese sentimiento patriótico y de pertenencia, porque no recibieron ninguna ayuda de España. Ninguna ayuda de España. Ninguna ayuda. Entonces dijeron, España. señores, nos tenemos que organizar nosotros. Como resultado de eso, ¿qué dijeron? ¡Epa! Nosotros podemos defendernos, podemos organizarnos militarmente, podemos organizarnos socialmente. Nos da el cuero, digamos. Exactamente. Nos da el cuero. Y ese nos da el cuero fue el ánimo, esa chispa, de los grandes factores que influyeron en el 25 de mayo Fíjate de 1810. Vos, que después de 1806, 1807, en 1808, Napoleón, que estaba gobernando prácticamente toda Europa, sí, señor, lo pone preso al rey Fernando VII. Al rey Fernando VII. Claro. Y ahí nosotros quedamos sin gobierno. Y ahí los criollos, que ya se habían defendido de los ingleses, que ya se habían demostrado a sí mismos que podían organizarse, sí, señor, dijeron, si el rey está preso, ¿a quién le estamos obedeciendo? No tenemos gobierno. Entonces tenemos que juntarnos y gobernarnos nosotros. Claro. Te cuento que la noticia del apresamiento de Fernando VII llegó en un barco inglés. Acá está. ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo se llamaba el barco? ¿Vos tenés el nombre? No, pero dicen que el día 13 de mayo de 1810, porque ya estaba este rum, llega al puerto de Buenos Aires un barco inglés con noticias frescas. Y decía así: el poder del rey ha caído definitivamente. Esa era la frase. ¿Qué hace Cisneros, que era el virrey del momento? Trata de apaciguar la historia, de tapar, pero es como cuando sale el sol, sí, no lo puedes tapar con las manos. No lo puedes tapar. La verdad es lo mismo, no se puede tapar con las manos. No se puede tapar con las manos. Y ahí... Pero lo lindo es que este barco trajo una noticia parcial. Y dicen los historiadores que, como su capitán era inglés, la trajo a propósito, en forma parcial. Porque vino a contarle a los porteños que había, a Buenos Aires, al puerto donde llegó, vino a contarles que el rey de España había sido preso de Napoleón y por lo tanto ustedes no tienen gobierno. Exacto, no tienen rey. Pero lo que no contó es que el poder del rey se había transferido, por decirlo de una manera, a la Junta de Sevilla. Exactamente, ese era el gobierno. Entonces nosotros acá dijimos, ¿cómo? ¿Está preso el rey? ¿Y quién gobierna? Nadie. No nos contó que la Junta de Sevilla seguía. Y entonces los criollos se vieron en la necesidad de decir, bueno, si no nos gobierna nadie, tenemos que organizarnos. ¿Y sobre qué nos organizamos? Sobre la base de las fuerzas y de las aptitudes que se habían probado en las invasiones inglesas. Por ejemplo, el ejército de los patricios, que hasta hoy existe el regimiento de patricios, sí, con la misma bandera con la que se creó para luchar contra los ingleses,
una bandera blanca con una cruz roja al medio, una cruz atravesada de color rojo, cuyo jefe era Saavedra, ¿no es cierto? Sí, señor. Y todas aquellas personas que se habían organizado militarmente para luchar contra los ingleses en las invasiones inglesas dijeron, bueno, antes que vengan los ingleses y hagan un gobierno inglés acá, porque van a venir de vuelta, vamos a hacer un gobierno nosotros. Vos sabés que te cuento que es tal cual como lo estás comentando vos. Tenemos a French y Beruti, que eran ni más ni menos que los que comandaban a 600 soldados, criollos, gauchos, que se llamaban los chisperos. ¿Por qué los chisperos? Porque tenían el fusil de chispa. Sí, señor. Y French, escucha esta, French tenía una particularidad. French era cartero en la ciudad de Buenos Aires y recorría toda la ciudad llevando cartas, por lo tanto, los vecinos de Buenos Aires lo conocían perfectamente. Y él conocía hasta el último rincón de Buenos Aires. Y él conocía a los vecinos, lo cual les facilitó enormemente poder organizar y transmitir esta idea que se estaba gestando y que ya estaba tomando bastante espuma, de independizarnos de España. Bueno, la cuestión que se decide reunir un cabildo abierto, donde participaban los vecinos más importantes de la ciudad de Buenos Aires, que comenzó el 22 de mayo de 1810. Y en ese cabildo abierto hubieron varias posiciones. Había gente que quería seguir sosteniendo la autoridad del virrey, otros querían nombrar otro rey, claro, ponernos bajo el protectorado de Inglaterra, hubieron algunas ideas, sí, y otros, la gran mayoría, quería hacer un gobierno propio, nuestro, que aunque gobernara reconociendo la autoridad del rey, claro, como el rey estaba preso, se iba a manejar en forma autónoma mientras tanto. Y vos fíjate que... esa fue la posición que ganó, claro, y así se nombró la primera junta. Se nombra la primera junta, que estaba integrada por Cornelio Saavedra. Bueno, Cornelio Saavedra era boliviano, ¿no? Sí. Había nacido, que era parte del territorio argentino. Si mal no recuerdo. En Potosí. En Potosí. Juan José Castelli, un grande. Miguel Díaz Cuénaga, un grande. Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, Juan José Paso. Estuvo en muchos actos patrios Juan José Paso. Mariano Moreno y Manuel Belgrano. Juan José Paso estuvo en la primera junta. Sí. Fue miembro del primer triunvirato, fue miembro del segundo triunvirato y fue uno de los firmantes de la libertad, del acta, claro, de la Declaración de Independencia en Tucumán en 1816. Fue un político nato. Y cuentan los historiadores que con cierta viveza y cierta picardía, esta primera junta termina jurando en nombre del rey. Claro. ¿Para qué? Para evitar ese conflicto bélico inmediato. Por supuesto. En la plaza, que fue conocida como la plaza de la Victoria, que después conocida como la Plaza de Mayo, habían juntado entre 600 y 700 personas, que son estos chisperos. Bueno, te cuento que era el 15% de la población, más o menos. Claro, dice que una población que entre lo que era Buenos Aires y las zonas aledañas, alrededor de 13.000 personas. Sí. Pero bueno, había mujeres y niños que... Pero con 600 era y 600 armados, 600 armados. Incluso cuentan que en un momento de estas discusiones de la primera junta y de la formación, Belgrano se acerca a la ventana con un pañuelo en la mano, y si Belgrano tiraba ese pañuelo, entraban los chisperos a tomar el salón. A sangre y fuego. Gracias a Dios, eso no ocurrió, porque finalmente se forma esta primera, gobierno. Exactamente. Bueno, se nombra la primera junta de gobierno, que tenía por finalidad, una de sus finalidades, era mandar a las provincias la información para que éstas envíen delegados que se incorporen a la Junta. La historia no era que gobierne solamente Buenos Aires para todos, sino que todas las provincias manden delegados que se incorporen a la primera Junta. Y así ocurrió, y se llamó Junta Grande. Claro, y resulta ser que la Junta Grande, y acá quiero
insistir en la cronología que advertí al principio, la Junta Grande era tan grande y se discutía tanto que era imposible ponerse de acuerdo. Que no se resolvía nada. Y entonces dijeron, bueno, vamos a nombrar a 3. Un triunvirato. Que sean 3 los que decidan, porque nosotros no nos ponemos de acuerdo. Y así nació el primer triunvirato. Después del primer triunvirato vino el segundo triunvirato. Pero resulta ser que entre 3 también se discutía y tampoco se hacía nada propio de Argentina. Entonces dijeron, vamos a nombrar a uno solo para que siga gobernando, que va a tener el cargo de director. Director supremo. Y así hubieron muchos directores. Pueyrredón, Posadas, muchos directores, que termina con el último director supremo, que fue Rivadavia, que asumió no con el cargo de director supremo, sino con el cargo de presidente. Exacto. Pero fue en realidad el último de los directores. Por eso se habla del sillón de Rivadavia. Del sillón de Rivadavia, que en realidad no le perteneció porque fue un título impuesto nada más. En realidad el primer presidente constitucional fue Justo José de Urquiza. Constitucional, a partir de la Constitución. Bueno. Y fíjate vos lo que estás contando, Javier, que es tal cual, que en el mes de septiembre de 1810, Mariano Moreno y esta junta le encargan a Belgrano llevar las ideas de la revolución a Paraguay. A Paraguay, como habían hecho con Balcarce y Castelli, que las lleven a Potosí y al Alto Perú. Exacto. La cuestión es que después del directorio, caído Rivadavia, Argentina quedó como un desgobierno, pero un desgobierno organizado, porque se firmó el pacto de 1831, en virtud del cual todas las provincias se manejaban autónomamente, con gobierno autónomo, claro, casi soberano, y delegaban en el gobernador de la provincia de Buenos Aires las relaciones exteriores. Y el puerto. Y el gobernador era Rosas. Eso es lo que se llamó la Confederación Argentina. La Confederación Argentina, hasta que estaba organizada por el Pacto de 1831, claro, y por la costumbre. Cada provincia tenía su gobierno y su representante ante el exterior era Rosas. Ahora, ¿qué pasaba? Era necesario tener un ejército nacional que le defendiera a todos. Era necesario tener una moneda nacional para comerciar, claro, entre todos. Que unificara. Era necesario tener que los derechos de aduana se coparticiparan. Era necesario tener un Estado nacional. Entonces las provincias se fueron juntando y fueron diciendo, bueno, vamos a organizarnos, vamos a dictar una constitución para poder regirnos como un país federal. Y así llegamos a la Constitución de 1853. Exacto. Y seguimos con la cronología en el próximo programa, porque esto, mi estimado colega, desgraciadamente ha terminado. Los tiempos son muy tiranos. Bueno, un saludo para toda la audiencia, 89.9, la radio de Oberá. Muchas gracias, hasta el próximo jueves. Publicite en la radio 3755 525819.